Estudiantes, bienvenidos. Empiezo la clase de hoy indicándoles que el libro base que vamos a seguir en nuestro estudio es el correspondiente a Sociales Santillana del grado octavo. Ya he tenido la oportunidad de enviarles este libro al WhatsApp del grupo para que ustedes puedan seguir nuestras clases y ahondar más en nuestro estudio. Vamos a desarrollar un tema muy importante y es el tema correspondiente a la revolución industrial. Empezar por decir que el término revolución muchas veces es confundido con un término que encarna enfrentamiento, disputa, pelea, agresión. Sin embargo, esta definición está equivocada. El término revolución encarna cambio, aunque hay que reconocer que muchos cambios pueden ser el resultado de enfrentamientos y violencia. Sin embargo, para nuestro estudio vamos a abordar la definición del término revolución como una serie de cambios profundos que ocurren en un corto periodo de tiempo, que se pueden presentar en el campo político, económico, social, etcétera. Para hablar de la revolución industrial nos ubicamos en el punto espacial donde se originó. Estamos hablando de la Gran Bretaña del siglo XVIII. Es importante aclarar aquí que la revolución industrial fue un fenómeno que se dio a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, se ha ubicado para los estudios académicos en Gran Bretaña, que estaba formada en el siglo XVIII por Inglaterra, Irlanda y Escocia, que se unió en 1707. Recuerden que a los habitantes de Inglaterra se les llama ingleses y que a los miembros de la Gran Bretaña se les llama británicos. Antes del siglo XV, la economía de Europa estaba sustentada en la agricultura, se basaba en la agricultura y tenía un régimen feudal. Era el régimen característico en toda la Edad Media. El sistema feudal se caracterizaba por la posesión de la tierra en manos de unas pocas personas a las que le llamaban terratenientes. Estas personas en muchas ocasiones no tenían legalizados estos terrenos, sin embargo eran los poseedores y tenedores de los mismos. En el siglo XV en Gran Bretaña imperaba el modelo productivo llamado protoindustria, que básicamente era un sistema en el que un comerciante le distribuía la materia prima a algunos campesinos y artesanos para que ellos elaboraran los productos y trabajaran en ellos. Esos productos al final eran vendidos en los mercados urbanos y los artesanos recibían un pago por la labor realizada, es decir, recibían un salario. Por primera vez, una sociedad como Gran Bretaña superó los límites de la economía agraria e inició una producción masiva de manufacturas a un bajo costo que lo llevó a obtener grandes beneficios. Les decía que Gran Bretaña para el siglo XVIII comprendía los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Actualmente Gran Bretaña está formada además por dos islas principales al noreste de Europa y se encuentra rodeada por el Océano Atlántico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha que la separa del continente europeo. Gran Bretaña dominó los mares y era un privilegiado geográficamente hablando. Dominó también las rutas comerciales marítimas más importantes y esto debido a su posición geográfica, al desarrollo de una gran flota mercantil y a una poderosa armada real que se impuso a otros países europeos. Por eso fue posible que Gran Bretaña desarrollara gran cantidad de centros industriales británicos. Miremos el mapa que ubica esos principales centros industriales.
La revolución industrial tuvo como antecedentes muchos cambios que se fueron dando a lo largo de este proceso. Primero, revoluciones burguesas. Segundo, cambios en la propiedad de la tierra. Tercero, revolución agrícola. Cuarto, revolución demográfica. Vamos a empezar a desarrollar estos puntos, estos antecedentes, estos cambios que dieron origen al final a la revolución industrial tal como la conocemos. Revoluciones burguesas. Para el siglo XVII, Gran Bretaña era gobernada por una monarquía absoluta. Recuerden que el término monarquía hace referencia a la figura de un rey y el término absoluto hace referencia al poder total que el rey ejercía. Es decir, la monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el rey tiene un poder absoluto. Allá no existe división de poderes. El poder principal estaba radicado en la cabeza del rey, quien era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, pese al poder absoluto del rey, se evidenciaba una división de clases, entre ellas la burguesía y los nobles. El término burguesía se usó inicialmente para denominar al grupo social formado por los habitantes de los burgos, que eran las partes nuevas que surgían en las ciudades de la Edad Media de Europa Occidental. Se caracterizaban por no ser señores feudales ni siervos y no pertenecer a los estamentos privilegiados, pero tampoco al campesinado, es decir, tenía funciones como mercaderes, artesanos y ejercían profesiones que hoy le llamamos profesiones liberales. Para que quede claro, la burguesía en la Gran Bretaña del siglo XVII se asemejaba mucho a la clase media que hoy tenemos. La burguesía mercantil en ascenso buscaba una participación más dentro del gobierno y rechazaba definitivamente a la monarquía absoluta. Fue así que en 1688 la burguesía mercantil y los nobles llegaron a un acuerdo para derrocar al rey que en esa época se encontraba vigente. Era el rey Jacobo II. Al final lograron su objetivo y nació así el sistema denominado monarquía parlamentaria. Valga indicar que el rey no perdió el poder total, seguía figurando dentro de la organización de la Gran Bretaña, sin embargo con un poder totalmente disminuido. La monarquía parlamentaria se definía como el gobierno compartido entre la corona y un parlamento. Recuerden que el parlamento es el órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar las leyes. Muchos políticos e historiadores hacen referencia que Colombia tiene un estado parlamentario dividido en dos cámaras, una cámara alta que nosotros llamamos Senado de la República y una cámara baja que nosotros llamamos la Cámara de Representantes. Decimos que es un parlamento bicameral formado por dos cámaras. Miremos nuestro mapa conceptual y observaremos que la monarquía parlamentaria le dejó cierto poder al rey, a la corona, y el otro poder se lo dividieron en dos cámaras. Los nobles formaron una cámara que le llamaron la Cámara de los Lores y los burgueses formaron otra cámara a la que le llamaron la Cámara de los Comunes. Dentro del mismo arreglo que hicieron burgueses y nobles, se adoptó la Declaración de Derechos con la cual le quitaban poder al rey y subordinaba ese poder al poder del parlamento, es decir, al poder legislativo. Otro cambio importante como antecedente de la revolución industrial fueron los cambios en la propiedad de la tierra. Desde el siglo XVII, los grandes terratenientes fueron acumulando cada vez más tierras comunales, bosques,
terrenos arables y otros terrenos también dedicados al pastoreo. La idea era que los terrenos se legalizaran y se pudiera definir exactamente cuáles terrenos pertenecían a los terratenientes y cuáles a la Gran Bretaña. Para ello se expidió la ley de cercamientos en 1727 para legalizar estas propiedades. Se buscaba que cada terrateniente lograra definir mediante cercos sus terrenos y pudieran legalizarlos. En 1820, solo el 3% de las tierras estaban sin cercar, es decir, se logró el objetivo. Los terratenientes fueron implementando una agricultura para el mercado, es decir, cambiar el sistema solamente para el consumo local, llamado sistema de autosuficiencia. Los campesinos fueron expulsados de sus tierras, por lo que tuvieron que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, aumentando el número de trabajadores asalariados. Hasta aquí nuestra segunda clase. En la clase siguiente veremos el punto 3 y 4 de los antecedentes o cambios que promovieron el surgimiento de la revolución industrial. Estoy hablando de la revolución agrícola y de la revolución demográfica. Gracias.